El día de hoy continuaremos con la serie de los 10 mandamientos y esta vez toca el turno al segundo mandamiento que habla acerca de no adorar imágenes. Estaremos viendo cosas interesantes como la vez pasada acerca de esas similitudes y esas casualidades que hay entre los dioses paganos y una religión muy conocida. Pido a aquellas personas que a lo mejor no saben de esto y parece que lo que estoy hablando es una blasfemia, pues que investiguen por ellos mismos con mente abierta. Así que sin más, comenzamos. Bienvenidos. Y daremos comienzo a nuestra matutina con una oración. Padre nuestro, Señor, que está en los cielos, santo y glorificado sea su nombre. Gracias le damos, Padre, por la oportunidad que nos da de poder estar aquí. Le rogamos, Señor, que esta meditación de esta mañana pueda ser, Señor, de bendición y pueda abrir los ojos de aquellas personas, Señor, que el enemigo ha querido engañar. Le rogamos, Señor, que pueda ayudarnos a seguir adelante a pesar de todo. Que su Espíritu Santo pueda llenarnos y pueda darnos el discernimiento que necesitamos para entender su palabra. Que cada día, Señor, podamos avanzar por ese camino del bien que tanto necesitamos. En sus manos de amor están todo su pueblo, Señor, y todas aquellas personas que lo están necesitando. Quédese con nosotros. Todo esto se lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Y es que el segundo mandamiento, como decía al principio, se trata de no adorar imágenes. Ya estaremos viendo más a profundidad acerca de lo que dice el versículo y lo que dice el Espíritu de Profecía acerca de este asunto. Pero antes vamos a empezar para ir viendo más a fondo de dónde viene esa veneración de imágenes o esa adoración a imágenes que tiene el catolicismo, por ejemplo. Y como ya estuvimos viendo anteriormente esos 10 mandamientos, cuáles son los 10 mandamientos que están en la Biblia y cuáles son los 10 mandamientos que el catolicismo ha adoptado o ha adaptado, veremos que el por qué ese segundo mandamiento se eliminó de los 10 mandamientos que ellos tienen ahora. Iremos viendo más cosas acerca de este asunto. Y comenzaremos viendo una serie de imágenes acerca en este caso estaremos hablando primero de diosas, de religiones paganas, de la antigüedad, y muchas de las que aparecían en la Biblia, e iremos viendo esas similitudes con ciertas imágenes que el día de hoy tiene el catolicismo. Empezaremos hablando acerca de Semiramis y Nimrod y Tamuz, para aquellas personas que no saben acerca de estas divinidades paganas. Estaremos viendo un poco acerca de cada una de ellas y estaremos viendo unas imágenes y al final pues iremos como siempre haciendo esas comparativas. Nos habla aquí de Semiramis, de Nimrod y Tamuz. Acordémonos quién era Nimrod en la Biblia. Era un bisnieto de Noé, que venía de la línea a través de Can, era hijo de Cus. Y nos dice aquí, en el año 3000 a.C. en Babilonia existía una mujer a la cual se le conoce como Semiramis, otro nombre es Istar. Veremos que Semiramis, que es la original de donde sale toda esta cuestión, fue adoptando a través de la historia varios nombres, pero al final y al cabo era la misma, solo que se reencarnaba, supuestamente, en otras divinidades, pero seguía siendo ese mismo espíritu de ella, ¿no? La Biblia dice, se refiere a ella como Astoret y Astarte. Muchos la llamaban Semiramis, dice, la cual llegó a ser la reina de Babilonia. Y aquí ya vamos viendo cosas. Semiramis, dice, adoptó un niño, lo tuvo como hijo, el cual lo llamó Nimrod. Semiramis adoptó un niño, dice, lo tuvo como hijo, y el cual llamó Nimrod. Fue madre de Nimrod, pero después resulta que se convierte en su esposa. Y ya iremos viendo que esto es un constante repetitivo en todo este asunto de las divinidades paganas. Los babilónicos, dice, llegaron a considerar a Semiramis como una diosa.
Todos los que querían tener acercamientos a Semiramis y gozar de los privilegios del país tenían que traer el niño recién nacido en ofrenda a su divinidad. Pidió un culto de sacrificio para Nimrod, dice, el culto a Nimrod lo ofrecían a través de Molot. Estuvimos hablando acerca de ese Molot, de a ese dios que especialmente le ofrecían el sacrificio de los hijos, de los niños. Y quiero que nos vayamos quedando con estas cosas. En el culto Molot, dice, llevaban a los niños en cuerpo y alma y los arrojaban en una hoguera. Bueno, esas eran las deidades paganas que tenían y las costumbres que tenían todos estos pueblos. Pues resulta que Semiramis, luego que se casa con Nimrod, tienen a un hijo que lo llamaron Tamuz. Nosotros, si Dios permite, en los misterios de Babilonia iremos ahondando más acerca de Semiramis, de Nimrod y de todas estas cosas. Ya hemos estado hablando para la gente que no ha visto estas cosas en nuestras conferencias mucho acerca de este asunto. Estuvimos viendo la serie de los antediluvianos, ahí se habló un poco acerca de esto, de Nimrod, el gran cazador. Y bueno, y ya en los misterios de Babilonia, que ya los hemos empezado, pero que tenemos que continuarnos, pues iremos profundizando y veremos cosas muy interesantes de dónde provienen todos esos orígenes de Babilonia. Pues resulta que aquí tenemos a las representaciones que se hacen de Semiramis y de su hijo, o ya sea Tamuz o ya sea Nimrod, porque bueno, vimos que primero adoptó a Nimrod, luego se casó con él y luego, si nosotros buscamos por internet historia, ya veremos completamente la historia de Semiramis, pero que tuvo a su hijo Tamuz. Y precisamente la celebración que se hace acerca del nacimiento de Tamuz es en el solsticio de invierno, o es cuando se celebraba esa situación. ¿Y cuándo es el solsticio de invierno? Y esos solsticios de invierno generalmente se celebraban el 25 de diciembre, 24, más o menos por esa fecha. Ya vamos viendo una idea de dónde viene todo el asunto también de la Navidad. Ya iremos viendo porque resulta que Jesús no nació en esa fecha. Y la vemos aquí a Semiramis y a su hijo Tamuz. No sé, nosotros ya vamos viendo que estas imágenes se irán repitiendo en todos estos dioses que estaremos hablando, que siempre la representaban ahí, esa madre con su hijo. Y bueno, ya veremos más cosas. También tenemos a Isis y a Horus. Dice que, bueno, estuvimos viendo acerca de ese dios egipcio en la matutina pasada, pues ahora veremos más. Del griego antiguo dice, es el nombre de una diosa de la mitología egipcia. Su nombre egipcio significa trono, representado por el jeroglífico que portaba sobre su cabeza. Fue denominada Gran Maga, gran diosa madre, reina del cielo, reina de los dioses, fuerza fecundadora de la naturaleza, diosa de la maternidad y del nacimiento. Ya vamos viendo algunos adjetivos acerca de Isis, que no es otra que la misma Semiramis, solo que adoptada aquí ya en la cultura egipcia. Dice que la llamaban la gran diosa madre. La consideraban eso, una diosa madre, y la reina del cielo. Hoy en día, la Virgen María se le conoce también como eso, como la reina del cielo. Nosotros vamos viendo de dónde ya viene todo este asunto, toda esta cuestión. Muchos ya lo saben, pero para los que no lo saben, pues aquí lo tenemos. Isis fue hermana y también mujer de Osiris. Ya vemos que toda esta cuestión, Semiramis, que adoptó a su hijo y que luego se convirtió en su esposa. Ahora tenemos a Isis, que fue hermana y también mujer de Osiris. Bueno, ya vamos viendo que todo más o menos se parece a la situación. Quien según la tradición egipcia dice era un semidios pagano y juntos engendraron a Horus, dios del sol, dice, de quien se le celebraba el nacimiento en el mes de diciembre 24 o 25. Qué casualidad, ¿no? Y también si nosotros buscamos, bueno, como lo dije anteriormente, historia acerca de Semiramis y Tamuz, veremos que pasó también lo mismo. Esas fechas
eran cuando se celebraba el nacimiento de estas deidades. Horus, dice, es el dios mitológico egipcio del sol, en quien por su nacimiento y poderío los fundadores romanos católicos llegaron a entrelazar con el Jesús judío y su nacimiento. De ahí viene todo este asunto, porque en la Biblia en ninguna parte aparece la fecha de nacimiento de Jesús, no dice cuándo fue, pero según cuando se lee la Biblia y se ve las épocas en el que se estaba, Jesús no pudo haber nacido en invierno, su nacimiento fue en otoño. Dice, sin embargo, la Iglesia Católica celebra la Eucaristía con una hostia que simboliza para ellos el cuerpo de Cristo, mas en dicha hostia está impregnada de la figura del sol con las iniciales de los ídolos paganos. La cruz con el sol por detrás, dice, estos rituales nos dejan ver la semejanza entre el dios pagano Horus y los rituales paganos antiguos. Todo proviene de la misma situación. Y aquí tenemos a Isis y a su hijo Horus, que también esas figuras, ¿no?, de esa madre con su hijo en brazos, siempre son representadas de la misma manera. Tenemos a Moloch, o Moloch, Baal, bueno, ya estuvimos hablando acerca de él, lo volveremos a mencionar, fue un dios de los fenicios, babilónicos, cartagineses y canaanitas. Generalmente, dice, Moloch es representado con una figura humana con cabeza de carnero, de becerro, sentado en un trono y con una corona u otro distintivo como un báculo. Bueno, esto ya lo estuvimos viendo la vez pasada. Los sacrificios preferidos de Moloch eran los niños, especialmente, dice, los bebés, por ser los seres más impregnados de la materia espiritual, característica que los adultos perdían con el tiempo. A estas divinidades les encantaba mucho, se ve, los niños y pedían, supuestamente, que les trajeran a niños y que sacrificaran sus hijos a esa deidad, ¿no?, al dios Moloch, a través de su sacerdote. Y aquí tenemos a Moloch, también una representación que hay por internet con eso que estábamos hablando, ¿no? También tenemos a Astartec, en fenicio Astar, dice, es la asimilación fenicia de una diosa mesopotámica cananea que los sumerios conocían como Inanna, los acadios como Istar y los israelitas Astarot o Asera o Aserat. Representaba el culto de la madre naturaleza, a la vida y la fertilidad, así como la exaltación del amor y los placeres carnales. Con el tiempo se tornó, dicen, la diosa de la guerra y recibía cultos sanguinarios de sus devotos. Resulta que el Señor siempre estuvo luchando. Si nosotros leemos la Biblia y leemos toda la historia del pueblo de Israel con Dios, veremos la constante lucha que tenía el Señor porque este pueblo se iba tras esos dioses. Se iba tras esas divinidades paganas y se iba tras esas divinidades femeninas, Astarea, Semiramis. Siempre el Señor tenía que estar reprendiéndoles porque constantemente su corazón se desviaba y se iba a adorar estas imágenes. Veremos que por eso es que Dios recalca mucho ese segundo mandamiento, porque el pueblo de Israel ya lo hacía, ya veneraba, ya se inclinaba ante esas imágenes. Y esta es Astarte. Y era representada, casualmente, como vemos esta foto aquí, también una figura de una madre con su hijo o con un niño en brazos. Vamos viendo esas casualidades, ¿no? También tenemos a la gran madre, una de las deidades de China, Shasui Osama, dice, una de las principales del pueblo de Don, de China, es llamada diosa madre o Shasui Osama. Su nombre se traduce como la gran madre o la gran antepasada, siempre esa referencia a esa madre, a esa divinidad en femenino, ¿no? En las tradiciones más remotas de las etnias minoritarias de China abundan los relatos que se destaca el papel del creador civilizador llevado a cabo por la diosa o deidades femeninas, adentrándose en el misterio que aún encierra el papel protagonista de la mujer en el origen y el desarrollo de la humanidad. Bueno, aquí nos va haciendo todo un relato acerca de esa divinidad. Lo voy a leer todo porque si no se nos va a hacer muy larga la matutina.
pero es para que nosotros vayamos viendo esa similitud. Y aquí está una representación acerca de esa diosa madre en China. Nuevamente, una representación de una mujer, una madre, con su hijo en brazos. También tenemos a Yashoda y Krishna, dioses de la India. Dice, Yashoda era la esposa de Nanda dentro de los textos, bueno, de todo el hilo del hinduismo, ¿no? En el Bhagavata, dice Purana, se describe a Yashoda más tarde que se convirtió en madre adoptiva de Krishna, quien es la encarnación del dios de 4 brazos Vishnu, que nació, pero se le dio a Yashoda y Nanda en Gokul en la noche de su nacimiento. Esto fue un regalo de Vishnu, dice Dios hindú, y a su vez padre y encarnación misma de Krishna. Cuenta la leyenda hindú que cuando Yashoda y Nanda habían tenido 7 hijos, una medianoche se le apareció el dios Vishnu de 4 brazos y le dijo que serían padres de su encarnación como Krishna. Según la leyenda, Krishna no nació de la conexión sexual entre Yashoda y Nanda, sino que fue transferido desde el corazón de Vishnu al útero de Yashoda. Luego el bebé apareció entre ellos mágicamente. ¿A quién nos recuerda eso? Bueno, ya vemos que todo proviene de esa imitación que quiere hacer el enemigo de las cosas de Dios. Bueno, y aquí nos da más información acerca de esto, pero bueno, aquí tenemos una vez más a cómo representan a Yashoda y a Krishna. Vamos a encontrar imágenes repletas acerca de esto mismo. También tenemos a Gea, la diosa madre. La tierra, dice, siempre ha sido adorada como la fuente de toda la vida. En la mitología griega, Gea era la personificación de esa diosa madre, una deidad primordial ancestral que dio origen a la existencia. Dice, los romanos la adoptaron como Tellus Mater o Terra Mater, pero fue más conocida como Gaia. Resulta que aquí tenemos a la diosa madre también de esas mitologías. Nuevamente, una mujer con hijo en sus brazos. Y aquí en esta fotografía ya tenemos más de lo que estábamos viendo. La verdadera reina del cielo, y vemos que Jeremías, y nosotros vamos a Jeremías y leemos ese capítulo y muchos de los libros en la Biblia aparece esa referencia a esa adoración a lo que ellos llamaban la reina del cielo. La única vez que aparece en la Biblia a alguien como reina del cielo, que se le da ese título, es a estas dioses o a estas divinidades paganas. No encontraremos nosotros en la Biblia otra referencia que no sea eso. Y aquí tenemos a varias ilustraciones, algunas ya las hemos visto, de esa madre con ese hijo, de esas divinidades paganas. Aquí tenemos otra imagen también que dice que la diosa egipcia Isis era representada a menudo como de pie sobre la luna creciente con dos estrellas que rodeaban su cabeza. ¿Y quién hoy en día es representado así, de esta manera? ¿O a quién se le representa así? Pues los católicos, el catolicismo en sus imágenes representan así a la Virgen María. Y ya vemos nosotros 1001 imágenes como estas acerca de la representación que hacen a la Virgen María con su hijo en brazos. Y nosotros ya estuvimos viendo cómo esos dioses paganos hacían lo mismo. Entonces iremos viendo que realmente de dónde viene ese culto o esa veneración católica a María. Aquí ya nos va en este escrito que es el que encontré en internet, ya nos va hablando que algunas cosas acerca de este asunto. La mayoría de los adherentes de la fe católica, dice, se refieren alegremente a la Virgen María como la Reina del Cielo, que decíamos, y entienden ese término como uno de cariño y amor y veneración. Más, bueno, nos habla aquí, nos debemos de preguntar, ¿es en ese término bíblico o es un título pagano? Bíblico está en la Biblia, porque en la Biblia aparece la Reina del Cielo, pero aparece ¿cómo? ¿Con referencia a quién? Con referencia a todas esas divinidades paganas que tenían todos estos pueblos paganos en la antigüedad. En ningún momento se menciona a María como esa Reina del Cielo. Dice, pero la mariolatría, dice, es probablemente el veneno más serio del sistema romano, dice, y esta es una causa de suma importancia al conocer acerca de dónde se originó el culto a María.
Básicamente dice, esta salió del concilio de Efeso en el siglo 431 después de Cristo, mas no salió de la palabra de Dios, de la Santa Escritura, dice, porque no existe un registro de esto en la Escritura bíblica, y en ningún momento en la Biblia encontramos acerca de este asunto, de la veneración a la Virgen María y de que la Virgen María está en el cielo. Ni siquiera se escritura su muerte, cómo fue su muerte. Las veces que aparece María en la Biblia es cuando se relata acerca de la vida de Jesús, pero luego de eso no aparece. Dice, algunos de los siguientes consejos católicos repitieron y refinaron esta declaración particular de Efeso. Ott dice en su libro, en la página 197, dice que María es la esposa del Espíritu Santo y ella debe ser honrada como la esposa del Espíritu Santo. Y vemos aquí cómo van haciendo referencia a María como esa esposa de Dios, del Espíritu Santo. Y dice que de hecho aquí muchos de la Iglesia Católica interpretan al Cantar de los Cantares con referencia a los esposos María y al Espíritu Santo, cuando absolutamente nada que ver con eso, lo que dice la palabra de Dios. No hay ningún texto bíblico, dice, que nos lleve a adorar a María o a ningún hombre, dice. El Papa Pío IX, en una de las encíclicas llamadas Bulas, promulgación papal, promulgó la siguiente doctrina: la Virgen María Santísima fue representada libre y de toda mancha del pecado original. De esta forma, para los católicos, dijo el Papa Pío IX, así se convirtió en una revelación divina, entonces se debe creer en que ella fue divinizada por Dios. Un teólogo católico afirma, la doctrina de la concepción inmaculada de María no se trasluce explícitamente en la Escritura, ellos mismos lo afirman. Pero se debe creer porque la Iglesia Católica mediante el Concilio Romano así lo declararon. Vaya, se debe de creer porque ellos lo dicen y ya está. Y base bíblica no hay. Cuando la palabra de Dios nos habla de que la verdad está en la Biblia. Y la Biblia no pone, y si hay algo que no armoniza con la Biblia, por lo tanto ya no es verdad. Debemos recalcar, dice, que cuando Babilonia fue finalmente destruida, el sumo sacerdote de Babilonia, con todo su ocultismo, escapó a Roma. Y Roma se convirtió en una mezcla y centro de los cultos babilónicos. Es interesante notar, dice, que también se convirtió en el centro de la Iglesia romana católica. El culto a Semiramis, dice, la suma sacerdotisa fue mezclada con el cristianismo y dio luz a la Virgen María, que hoy en día tantos católicos adoran. Y con eso no estamos diciendo, ni insultando, ni diciendo blasfemias acerca de María. María fue la que el Señor escogió para ser esa madre aquí terrenal de Cristo. Y la llama bienaventurada porque tuvo el privilegio de llevar al Hijo de Dios en su vientre y de criarlo. Y fue una mujer excelentísima. Pero como cada uno de esos que sirvieron a Dios, tanto como los apóstoles y como todos en la Biblia, los que realmente servían a Dios de corazón, pues son esos servidores de Dios, tal y como hoy en día muchos de los que decimos y que seguimos al Señor y que predicamos su palabra, pues lo somos santificados por Jesucristo, porque a través de Él llegamos a ser santos, pero no porque nosotros realmente lo seamos. Y tanto la Virgen María como algunos otros apóstoles esperan, duermen, descansan, porque ya estaremos viendo en otra matutina a saber qué pasa después de la muerte y veremos que ninguno de estos está en el cielo, porque cuando morimos no vamos directamente al cielo, sino que la muerte el Señor lo compara como un sueño. Pero bueno, de esto ya iremos viendo más. Yo aquí quería mostrar alguna otra cosa, sé que esta matutina me será un poquito más larga que las otras, pero es que quiero ilustrar bien este tema. Hay otra... Resulta que hay una serie o película, bueno, es una serie, no sé si son, creo que dura dos capítulos, no recuerdo bien, que yo vi hace mucho tiempo. Se titulaba, bueno, se conoce por dos nombres, o por las nieblas de Avalon o por la bruma de Avalon. Resulta que está basada en un libro que se llama precisamente Las nieblas de Avalon.
Y vamos a leer un poquito de qué se trata y luego vamos a ver algo muy interesante que es lo que quiero rescatar acerca de esta película o de esta serie. Las nieblas de Avalon, dicen, es no solo uno de los exitosos editoriales más formidables de los últimos años, con millones de ejemplares, tal y tal, sino que también es una de las versiones más hermosas que se ha publicado acerca de la leyenda del rey Arturo. Estas nieblas de Avalon es otra de las historias que se cuentan del rey Arturo, pero de una manera distinta. Aunque mucho se ha escrito sobre aquella época mágica misteriosa, Marion Zimmer Bradley lo hace por primera vez desde la perspectiva de personajes femeninos, por medio de la mirada y las vidas de las mujeres que hicieron posible el mito gracias a la lucha y el sacrificio personal. La antigua traducción celta se enfrenta a la llegada del cristianismo en Avalon, dice, un lugar envuelto por la niebla donde Viviana, sacerdotisa y dama del lago, o diosas, le llamaban las diosas o las señoras de Avalon, tiene como misión encontrar a un rey para que pueda ser fiel tanto a los ritos ancestrales de Avalon como a las nuevas costumbres de los invasores cristianos. Y ya veremos algo muy interesante en esta película. Bueno, ya sabemos nosotros que el diablo, mediante sus películas, porque él es el dueño de todo este asunto, va dejando unas perlitas y va mostrando al mundo cosas y la gente ni siquiera se da cuenta de que muchas de las cosas que dicen en las películas son también verdad. Con la ayuda de Merlín, dice, Viviana hará realidad la voluntad de las divinidades celtas cuando su hermana da luz al rey Arturo. Bueno, resulta que vamos viendo también de dónde proviene todo eso. Estuvimos viendo acerca de hermanos que se casan y dan luz a hijos, madres e hijos, bueno, todo este asunto. Y bueno, y resulta que en esta historia de Avalon, las nieblas de Avalon, dice, esas diosas, dice, o señoras de Ávalos, todas ellas hijas de Ana, la gran diosa madre de Gran Bretaña, resulta que tenían una diosa madre a la que veneraban. Y origen de todos los pueblos célticos del Neolítico, dice, según la descripción que hace de ella, Jenna Tilindrus, en su libro Avalon Within. Y bueno, y luego aquí nos va dando más información, pero bueno, yo quería recalcar acerca de esta situación. Nos habla de que hay una gran diosa madre y en la miniserie esta, se recalca todo el tiempo de esa gran diosa madre, de esa madre que es la madre de todo y que el origen de todo viene acerca de ella. Y vamos a poner un trozo de esa película. Es el final de esa miniserie, porque lo que se dice ahí, como dice mi marido, no tiene desperdicio. La perlita que deja ir en esta miniserie ya nos muestra todo el asunto que nosotros estamos viendo acerca de esa gran diosa madre, de esa reina del cielo, de dónde proviene y en quién se ha reencarnado hoy en día. Pues ya veremos que es muy interesante. Vamos a verlo. Avalon desapareció del mundo de los hombres y solo Glastonbury delimitaba las huellas de su gloria. Los sajones derrotaron a Britania y la hicieron suya, y la diosa fue olvidada, o al menos de ello estuve convencida durante muchos años. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, reza por nosotros. Santa María, Madre de Dios. Hasta que por fin comprendí que la diosa había sobrevivido. No había sido destruida, simplemente había adoptado otra encarnación. Y tal vez un día, futuras generaciones serán capaces de recuperarla como nosotros la conocimos, en la gloria de Avalon. Pues resulta que la famosa esa gran diosa madre, de la que nos va hablando aquí, la que va relatando el cuento, que era una de sus sacerdotisas precisamente,
lo que, bueno, a aquellas personas que quieran ver esta miniserie, porque también hay tela en todo lo que se dice y es interesante. Se encuentra como las nieblas o las brumas de Avalon. Resulta que esta mujer al final, ¿qué es lo que nos viene a decir? Que con la llegada del cristianismo, dice, bueno, en la película se da que con la llegada del cristianismo, pues se iba perdiendo esa religión que ellos tenían, ¿no? Y bueno, esa religión pagana. Y se fue perdiendo y resulta que desapareció todo ese espiritismo y esa magia de la que habla la película. Y entonces ella ya vimos que sale diciendo que parecía que la gran diosa madre había desaparecido, mas sin embargo, dice, se da cuenta de que no desapareció, sino que se reencarnó en quien aparece ahí. Ya lo estuvimos viendo, ¿no? En la Virgen María. Ellos mismos nos van contando la historia y las personas ni siquiera se dan cuenta de toda la trama que hay en el asunto. El mismo diablo se encarga de decirnos la cosa, pero bueno, como el engaño está tan montado, la gente lamentablemente no se quiere dar cuenta. Gracias a Dios que hay gente que despierta y abre los ojos. Y muchos obviamente dan el grito al cielo cuando nosotros decimos estas cosas, pero nosotros lo demostramos con hechos y le pedimos a la gente que por favor, en lugar de insultar y criticar, pues que vayan a las fuentes, que averigüen, que investiguen y verán que detrás de todo lo que es la religión católica hay todo este asunto de paganismo. Todo proviene de Babilonia y es por eso que ellos han quitado ese segundo mandamiento en el que el Señor explícitamente prohíbe la veneración o la adoración a este tipo de cosas, a estas imágenes, porque Dios sabía lo que el enemigo iba a hacer también en el futuro. Y aparte de otras similitudes que encontramos, tenemos que en todas estas religiones paganas no solamente tenían un dios, tenían varios dioses y cada uno de esos dioses era específico para alguna cosa. Aquí tenemos los dioses de Mesopotamia y resulta que, bueno, nos va hablando ahí, nos lo vamos a leer todo. Por ejemplo, Anu es el padre de los dioses, Dios del cielo más elevado, se le atribuía el gran poder de juzgar. A Enki, el dios de los ríos y de las aguas subterráneas. Bueno, Istar, la diosa del amor y la guerra, la belleza, la fertilidad, y se relacionaba con esa diosa del amor. Pasitu, dice, demonio mitológico reconocido por robar bebés. Bueno, y vamos viendo que cada uno aquí tenía una función. Aquí tenemos a los dioses egipcios también, que no solamente era uno, eran varios, con varios nombres. Y vemos que cada uno tenía también una función. Ya estuvimos viendo Ra, dios del sol, Amón, creador supremo, Mut, diosa del cielo y esposa de Amón, Horus, dios faraón, Isis, diosa de la magia, Set, dios del mal y del desierto, tenemos a Nut, diosa de la noche, Amad, diosa de la justicia, dios de la agricultura, bueno, y así innumerables dioses a los cuales se les ofrecía culto y oraciones por diferentes tipos de las situaciones que ellos tenían, ¿no? También tenemos a los dioses griegos, que también tenían varios, a Hera, a Demeter, a Zeus, a Poseidón, a Hades, a Dionisio, a Hermes y a todo, y cada uno tenía una función también, o sea, la guerra, el amor, la belleza, la sabiduría, y a cada uno se le ofrecían también esas veneraciones y esas oraciones. También tenemos a los dioses romanos, a Platón, a Diana, a Júpiter y a todos ellos que también tenían todas sus funciones. Y en la cultura india también hay diferentes tipos de dioses con diferentes tipos de funciones. Aquí nosotros ya vemos algunos famosos. Y en la cultura oriental también encontramos lo mismo, varios dioses y cada uno con una función. Pues resulta que los católicos, la religión, el catolicismo, también tiene a sus santos católicos. Y cada uno tiene una función. Y resulta que dicen que no, que ellos no adoran, ellos veneran. Pero ya veremos
Ya veremos realmente eso entre venerar y adorar, qué es lo que nos dice. Tenemos aquí que tienen a San Judas Tadeo, que es uno de los santos más populares por los favores que ha realizado a sus fieles cuando realizan oraciones de fe. Tenemos a San Charbel, y nos habla de que es muy conocido como el santo de enfermedades interminables, a quienes sufren del alma y del cuerpo, la resolución de varias cosas cuando los fieles van y adoran y le piden cosas a él. A San Benito, a San Martín Caballero, Santo Niño de Atocha. Tenemos a San Antonio, que generalmente San Antonio es conocido como el santo del amor, o el santo al que las mujeres que son solteras le piden para que les envíe un marido, o generalmente así es conocido. San Pascual Bailón. Y resulta que a todos estos santos, porque no solamente hay estos, hay innumerables santos que tiene el catolicismo y a los cuales se venera. Y bueno, y luego cada día van saliendo más santos, van haciendo más santos y santos, aquellos que se mueven, pues los van haciendo santos porque le atribuyen algún tipo de milagro y es como los hacen santos. Y la gente, ¿qué es lo que hace? Y es así, los adora, los venera, porque oran, les piden cosas a estos santos y a la Virgen. Por lo tanto, cuando dicen que ellos no adoran, que solo veneran, ¿qué es adorar? Ya estaremos viendo acerca de este asunto. Por ejemplo, aquí tenemos una definición que venerar nos dice que es respetar en sumo grado a alguien por su santidad, dignidad o grandes virtudes, o algo por lo que representa o recuerda. Dar culto a Dios o a los santos o a las cosas sagradas. Eso es venerar según lo que nos dice aquí. Y veremos más cosas acerca de venerar. Venerar, dice, etimológicamente significa rendir culto y adorar. Dirigir oraciones en el cristianismo, dice, se vienen a confundir los dos valores. Ya confundimos el cesarismo, dice, como en la religión del Estado de Roma. Los emperadores se deidificaban, dice, y más tarde eran tratados como dioses en vida en las provincias romanas. El cristianismo solo tuvo que adaptar conceptos, otra similitud más. ¿Qué nos dice aquí? Que esos emperadores o reyes, ellos se deidificaban y más tarde que eran tratados como dioses, eran tratados como santos, a los cuales se les rendía culto. ¿Qué pasa hoy en día con el catolicismo? ¿No hacen lo mismo con los santos, con los que se mueren, con los papas, o con esos padres o sacerdotes que hacen supuestamente milagros? Pues no se les venera también una vez muertos y se les adora. Dice, en cuanto al verbo adorar, este tiene sus raíces del latín. Dice, adorar viene del verbo latino adorare y quiere decir literalmente orar hacia arriba. De acuerdo con la Real Academia de España, dice, adorar es reverenciar y de rendir culto a alguien o a algo que se considere de naturaleza divina. También puede hacer la acción de orar, así como de gustar mucho de alguien o de algo. Venerar, de la misma forma, viene del latín venerari y significa literalmente mostrar devoción y dar culto a Venus. Su significado actual no dista del original. Pues resulta que venerar y adorar, lo que los católicos dicen que ellos no adoran, sino que veneran, pero que al final lo que están haciendo es adorando. Lo que nos dice aquí, que adorar es también orar, orarle a alguien, rendirle culto a alguien. ¿Y qué es lo que hacen? No le rinden culto a María, no le oran a María para que interceda por ellos, cuando el único intercesor que tenemos, lo que dice la palabra de Dios, es a Jesucristo. No se ora a tantos santos. Por lo tanto, al fin y al cabo están adorando imágenes, lo que nos habla la palabra de Dios que no debemos hacer. Y bueno, y ahora veremos acerca de lo que nos dice el mandamiento, ya concretamente. No te harás imagen alguna. No tendrás, dice, dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Aquí el mandamiento de Dios es tan claro,
pero tan claro que los que se pierden es porque se quieren perder o porque no analizan bien las cosas, bueno, o porque simplemente no leen la Biblia, porque esa es toda la cuestión. Dice, no tener dioses ajenos delante de mí, que no se harán imagen alguna, que no se hará imagen de ninguna semejanza, tanto lo que está arriba en el cielo, dice, ni abajo en la tierra, ni siquiera la imagen que hoy en día el mismo catolicismo hace de Jesús y a la cual se le adora. El Señor en su palabra dice que no adoremos imágenes. Este segundo mandamiento dice, prohíbe adorar el verdadero Dios mediante imágenes o figuras. Muchas naciones paganas aseveraban que sus imágenes no eran más que figuras o símbolos mediante las cuales adoraban a la deidad. Pero Dios declaró que tal culto es un pecado. El tratar de representar al Eterno mediante objetos materiales degrada el concepto que el nombre tiene de Dios. La mente, dice, apartada de la infinita perfección de Jehová, es atraída hacia la criatura más bien que hacia el Creador. El hombre se degrada a sí mismo y en la medida en que rebaja su concepto de Dios. Yo soy Jehová tu Dios, dice, fuerte, celoso. La relación estrecha y sagrada de Dios con su pueblo es representada mediante el símbolo del matrimonio, puesto que la idolatría es adulterio espiritual, el desagrado de Dios bien puede llamarse celos. El Señor nos habla que Él es celoso y Él quiere que la adoración se le dé únicamente a Él, a nadie más. Que visito, dice, la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es inevitable, dice, que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres, pero no son castigados por la culpa de sus padres, a no ser que participen de los pecados de estos. Sin embargo, dice, generalmente los hijos siguen los pasos de su padre, y eso está claro. Los hijos son el reflejo de sus padres en la mayoría de veces. Por lo tanto, si el padre es de una manera, su hijo seguirá sus pasos. Esa es la gran responsabilidad que tienen los padres de educar bien a sus hijos. Por la herencia, dice, y por el ejemplo, los hijos llegan a ser participantes de los pecados de sus progenitores, las malas inclinaciones, el apetito pervertido, la moralidad depravada, además de las enfermedades y la degeneración física, se transmiten como un legado de padres a hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Esta terrible verdad debiera tener poder solemne para evitar que los hombres sigan una conducta pecaminosa, pero lamentablemente no es así. Y esto está en el segundo mandamiento, bueno, en el versículo que nos habla en los versículos que nos hablan acerca de ese segundo mandamiento. Por eso el cuidado que debemos de tener de cómo nos conducimos, aquellos que son padres. Es por eso que hablábamos en otra matutina, que dado las cosas que están pasando hoy en día y la degradación del humano, con esos 6.000 años de pecado, que estamos en lo último de lo último, de la degeneración física total, pues hoy en día no es sabio tener hijos, porque ¿qué tipo de hijos tendremos? Cuando ya la degeneración de la raza humana está prácticamente en los últimos, y lo que hay y lo que abundan es las enfermedades, porque ya nuestro cuerpo, aparte de que no nos hemos cuidado como deberíamos en nuestra dieta, pues nuestra conducta, nuestro cuerpo cada vez son más enfermos y más débiles. Y hago misericordia, dice, por millares a los que aman y guardan mis mandamientos. El segundo mandamiento, al prohibir la adoración de falsos dioses, demanda que se adore al Dios verdadero. Y a los que son fieles en servir al Señor, se les promete que misericordia, no solo hasta la tercera y cuarta generación, que es tiempo que su ira amenaza a los que odia, sino hasta la 1000ª generación. No, Dios hará misericordia, dice, por millares a los que aman y guardan los mandamientos. El Señor nos ha prometido que si nosotros obedecemos su palabra de Dios, obedecemos ese segundo mandamiento, que nos promete misericordia. Nos promete que nos guardará y nos cuidará. No quiere decir que cuando estemos aquí no vamos a pasar cosas. Claro que lo haremos, pero Dios estará con nosotros para ayudarnos a enfrentar cada una de las cosas que nos vengan. Hay un escrito aquí que quise agregar de la revista
The Sign of the Time, Señales de los Tiempos, la revista adventista que escribieron nuestros pioneros, porque es interesante lo que habla acerca de ese segundo mandamiento, y lo quiero leer. De acuerdo, dice, con este mandamiento y estas escrituras que hemos citado, es tan cierto como que los católicos son culpables de idolatría en el uso de imágenes grabadas de Cristo que utilizan. La adoración de Cristo es la adoración de Dios, dice, porque la palabra era Dios y de Él está escrito, que todos los ángeles de Dios lo adoren. Y es pecado y es idolatría, dice, adorarlo ante una imagen esculpida ahora, tanto como lo era en los días de Jeroboam o de Moisés. Recordemos ese episodio, para los que no lo han leído, cuando el pueblo de Israel, cuando Moisés estuvo en el Sinaí, cómo hizo ese becerro de oro, y que para ellos supuestamente ese becerro de oro era el Dios mismo. Ellos tenían memoria de esos dioses paganos con los que ellos eran relacionados cuando estuvieron en esclavitud o con los pueblos vecinos que tenían. Y resulta que ellos deidificaron a Dios en ese becerro, lo pusieron y lo estaban adorando cuando Dios les había prohibido este tipo de cuestiones. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué quería hacer? Cuando Moisés bajó de hablar con Dios y trajo las tablas, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Se enfadó con esa ira santa y quebró esos 10 mandamientos, porque Dios estaba enojado por lo que estaban haciendo, adorando una imagen, aunque esa imagen la hayan puesto que era Dios mismo. Dios no quiere que adoremos imágenes, quiere que lo adoremos a Él, pero ¿dónde? No en una imagen de madera, de cerámica, de lo que sea, en espíritu y en verdad, nos dice la palabra de Dios. Y con Jeroboam pasó lo mismo. Él no quería que ese pueblo que tenía en ese momento se fuera a las otras tribus que habían quedado de Judá, sino que él los quería tener para ello. ¿Y qué hizo? Hacer imágenes supuestamente de Dios, porque lo estaba deidificando a Dios en esas imágenes, y entonces hizo que el pueblo adorara, y puso él sacerdotes para que erigieran esos cultos como él quiso. Y entonces a Dios, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Dios? A Dios le desagradó este asunto, y ya nosotros leemos la palabra, ya vemos qué pasó. Es pecado, dice, es idolatría adorar a Dios ante una imagen esculpida ahora en San Francisco, en Nueva York o en Roma, tanto como lo era entonces adorar ante una imagen esculpida en Dan o en el Sinaí. El hecho de que estas imágenes tengan la forma de un hombre, mientras que aquellas tienen la forma de un becerro, no hace una partícula de diferencia. Una es idolatría y es un pecado tanto como la otra. En el Sinaí Dios se negó, dice, a permitir que se viera cualquier semejanza o parecido, para que el pueblo no hiciera una imagen de tal semejanza y adorara al Dios de Israel por ella, dice, y así se corrompiera por la idolatría, cuando por fin, para la salvación de los hombres de Dios, se manifestó al mundo en forma de Cristo Jesús el Señor. Ahora es idolatría, es pecado adorarlo mediante el uso de cualquier imagen de esa forma, de cualquier manera. Dios no dio su cara. Vemos que a Moisés solo se le mostró la espalda. Y no se manifestaba. ¿Por qué? Porque ya sabía que el pueblo haría una imagen y la adoraría. Y Dios en su mandamiento nos habla de que no hacerse imagen, ni de lo que está arriba en el cielo, lo habla bien claro. ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que hay arriba en el cielo? Ni de lo que está abajo en la tierra, de nada, ya sea ni los ángeles, ni el mismo Dios, porque Dios no quiere una imagen, quiere que lo adoremos a Él, no a una imagen. Está el mandamiento de Dios, dice, no te harás ninguna imagen esculpida, ni ninguna semejanza de nada que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, no te inclinarás ante ellos. Jesús está en el cielo, dice, al hacer una imagen de Él y postrarse ante Él es idolatría, es un incumplimiento del mandamiento de Dios, es pecado. Pero eso es precisamente lo que hacen los católicos romanos. Por lo tanto, su culto es idólatra y su conducta es pecado. Y lamentablemente muchos de ellos no saben ni se imaginan lo que están haciendo. Los de arriba sí, lo que es el Papa y todos sus cardenales saben muy bien lo que están haciendo,
porque es que no adoran realmente a Dios, a ellos a quien están adorando, ¿de dónde viene todo eso? De ese culto babilónico. Ya estuvimos viendo algunas similitudes, mas sin embargo la pobre gente que está engañada piensa que está adorando realmente a Dios y no es así. Y aquí hay otro asunto que agregar en lo que también deberíamos de tener cuidado, que es lo que quise traer, que es una de las citas que quise poner porque lo que dice es interesante, aunque muchos ya lo sabemos. ¿No deberíamos, dice, investigar el asunto de la ilustración de nuestros libros en gran medida? ¿No tendría la mente ideas más claras y perfectas de los ángeles, de Cristo y de todas las cosas espirituales si no se hicieran cuadros para representar las cosas celestiales? Muchos de los cuadros, dice, hechos son muy falsos, dice, en lo que respecta a la verdad. No son las imágenes tan alejadas de la verdad las que dan voz a las falsedades. Queremos ser verdaderos en todas nuestras representaciones de Jesucristo, dice, pero muchas de las imágenes miserables que ponen en nuestros libros y periódicos son una imposición para el público. Y aquí la sierva del Señor también ya nos va hablando acerca de ir con esas imágenes que muchas veces, por ejemplo, bueno, en su tiempo se ponían en libros, porque la televisión no existía, pero hoy, cuando hay tantas películas acerca de la imagen de Jesús, cómo se representa a Jesús, y tantos cuadros y tantas cosas, cuando realmente no se sabe a ciencia cierta cómo era Jesús. No hay un registro el Señor no ha permitido que haya un registro de cómo era, se hace una descripción, pero que ella ya es muy explícita y nos manda a que esas representaciones que se hacen de Jesús y que se ponen muchas veces en libros para niños o que se ponía en las revistas y en los libros ahí, estaban muy alejadas de la verdad, que realmente debíamos de tener cuidado cómo nosotros utilizábamos esas imágenes, porque muchas de ellas, dice, eran falsas y no coincidían como realmente era en ese tiempo. También aquí nos da una recomendación de cuidar de ese tipo de imágenes, porque al final caemos en esta cuestión de los 10 mandamientos. Así que sin más, ha sido nuestra meditación para el día de hoy. Un poco larga, lo sé, pero que realmente ha sido de provecho. Bastante información, cosas que muchos ya sabían, algunas cosas no sabían, pero que ya este tema que estuvimos viendo, sobre todo esa parte que leí, que no lo dije, donde se dice que el sacerdote de Babilonia huyó y fue a dar a Roma, pues es algo que ya estaremos viendo con más detenimiento en los misterios de Babilonia. Realmente que serán muy interesantes estas conferencias, porque las informaciones que estamos encontrando son impresionantes y que una vez más nos llevan al mismo lugar de siempre. Así que Dios nos ayude para que podamos entender sus mandamientos y los podamos guardar como se deben. Y a las personas que no saben todas estas cosas, pues que investiguen por su propia cuenta, que sean de mente abierta y que no solamente se detengan a decir que lo que estamos diciendo es una barbaridad, sino que puedan ser críticos, sí, pero para investigar, para profundizar realmente de dónde proviene todo este asunto, porque las similitudes están ahí, la historia está ahí y eso no lo podemos cambiar. Que Dios nos ayude a seguir adelante y que Dios nos ayude para que su verdad, todas estas cosas, la presentemos a las personas a pesar de la oposición que haya. Que Dios los bendiga y que puedan pasar un feliz resto del día.